Muy bien. Entonces, hoy vamos a estudiar una parte del libro de Números muy interesante y muy importante. El punto central en los primeros 9 capítulos del libro de Números es el tabernáculo. El tabernáculo es un templo portátil en donde residía la presencia de Dios. Con el tabernáculo en el centro, las 12 tribus de Israel acampaban a su alrededor, a cada lado, 3 a cada lado, con Judá al frente, lo que indicaba que Dios debería ser el centro de sus vidas. Recordemos que lo que estamos estudiando de la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos tiene que revelar lo que significa para cada uno de nosotros. El tabernáculo era un templo en donde residía la presencia de Dios y las tribus, el pueblo, acampaba alrededor, significando la presencia y la importancia de Dios en el pueblo. Entonces este capítulo hace énfasis en la importancia de ser sensibles a la dirección de Dios y a la obediencia. Entonces, encontramos al pueblo de Israel aquí en el monte Sinaí. Está acampado aquí y está listo para emprender su viaje hacia la tierra prometida. Venía de Egipto, donde había sido esclavo por 400 años y luego en el Éxodo viajó y lo encontramos aquí en el monte Sinaí, en donde Dios hizo un pacto con su pueblo y les dio las tablas de los mandamientos. Entonces vamos a estudiar el capítulo 9 y vamos a ver la presencia de Dios en los versos 15 y 16. Y dice la palabra: el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. En el monte Sinaí, el libro de Éxodo termina dándole las instrucciones al pueblo de cómo construir el tabernáculo. El día en que el tabernáculo fue erigido, el día que fue terminado, que fue construido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Dios, cumpliendo su promesa, viajaba con su pueblo. Esta es la tienda del tabernáculo y encontramos a los levitas acampando alrededor y luego las 12 tribus. El tabernáculo también se conocía como la tienda de la ley, o la tienda del pacto, o la tienda de la reunión. La tienda del tabernáculo, la tienda del pacto, la tienda de la ley, o la tienda de la reunión. Pero lo podemos resumir como el tabernáculo. Por eso dice en el verso: el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. La tienda del testimonio o la tienda del tabernáculo. Lo mismo, significando lo mismo, ¿correcto? Y entonces la tienda estaba rodeada por una valla.
Estaba rodeada por una valla donde se proporcionaba un patio. Este patio era en donde se realizaban rituales especiales y se quemaban las ofrendas. La tienda en sí estaba dividida en dos secciones. Esta tienda en sí estaba dividida en dos secciones, una pequeña al final y una más grande al inicio de la tienda. La primera sección de la tienda se llamaba el lugar santo e incluía un candelabro de oro, un altar de incienso, estaba la mesa con 12 barras de pan que significaban las 12 tribus de Israel. La parte trasera de la tienda, esta de aquí, estaba separada por un velo. Como podemos ver, este es el modelo portátil del templo de Jerusalén. Así fue construido el templo de Jerusalén. Y aquí, en este lugar que estaba separado por una cortina, ese lugar se llamaba el lugar santísimo. Ese velo separaba el lugar santo del lugar santísimo y allí residía la gloria del Señor. Dentro del lugar santísimo estaba el arca del pacto. Y dentro del arca estaba la tabla de piedra con los 10 mandamientos. También había un frasco de maná y posteriormente la vara de Aarón. O sea que el tabernáculo recordaba a los israelitas la presencia de Dios, la gloria de Dios, el poder de Dios. Y la nube llenaba el cielo, que está representada así verticalmente, pero la nube llenaba el cielo directamente sobre el tabernáculo. Como las nubes no son tan visibles en la noche, entonces Dios las iluminó con fuego. Entonces, en el día la apariencia era de una nube y en la noche la apariencia de una columna de fuego. Esta capa de nubes, por si ustedes lo leen alguna vez, esta capa de nubes es lo que se llama la gloria Shekinah. La gloria Shekinah de Dios. Esta palabra Shekinah no aparece en la Biblia, pero sí aparece en los escritos judíos. Así lo llaman ellos, para referirse de la presencia de Dios y para representar su gloria. Aquí tenemos una representación de la gloria de Dios en las noches. Entonces, esto separaba a los israelitas de todas las demás naciones. Recuerden, lo que estamos enseñando de la palabra del Antiguo Testamento debe significar algo para nuestra vida, para nosotros como comunidad o como personas. El Espíritu Santo nos tiene que estar hablando en estos momentos. ¿Qué significa todo esto que estamos enseñando? Los israelitas eran diferentes a las demás naciones. ¿Por qué? Porque Dios estaba involucrado en sus vidas. Estaba presente allí a través de este acto sobrenatural. Dios le recordó a su pueblo que siempre estaba con ellos. Dios estaba con ellos en cada momento, guiándolos hasta el final. Porque Dios les había prometido una tierra. Dios los sacó de Egipto para llevarlos a esa tierra. Y la presencia de Dios iba a estar con ellos todos los días, liderándolos y guiándolos. Porque Dios no es solo un Dios que hace promesas. Él es un Dios que cumple sus promesas. Es muy importante que introduzcamos este concepto de que las promesas de Dios no solamente son promesas. Él no es un Dios que solamente hace promesas. Él es un Dios que cumple sus promesas. Mire, no existe un momento en que Dios esté lejos
o apartado de los que le aman. Cuando amamos a Dios, Dios está con nosotros. ¿Y cómo aplicaban este principio entonces? Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían. Y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían. Y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová. ¿Y qué? Y no partían. O sea, los israelitas iban marchando a través del desierto como un ejército, con el objetivo de llegar a la tierra prometida. Hay una promesa en nuestras vidas y nosotros marchamos hacia ella. A lo largo de la marcha, Dios suplió todas sus necesidades. Les dio comida, maná, codornices. Y la nube era señal ¿de qué? De la dirección de Dios. La nube era la señal de la dirección de Dios. Y mire esto. La frase, al mandato del Señor, en el número 18, al mandato de Jehová, al mandato de Dios. También se repite en el verso 23 como vamos a ver. O sea que, ¿quién da la orden? Dios. El que da la orden para nosotros llegar a cumplir nuestras promesas es Dios. Al mandato de Jehová, Dios da la orden. La llegada al nuevo hogar, el cumplimiento de la promesa estaba determinada por ¿quién? Siguieran sus órdenes. Entonces, la práctica de seguir a la nube tenía dos propósitos. Primero, les recordaba que Él era el Señor, Dios, su presencia estaba allí. Y segundo, reforzaba la necesidad de obediencia. Cuando la nube se movía, la orden era ¿qué? Moverse. Cuando la nube paraba, la orden era parar. O sea, una obediencia incondicional a su voluntad, a la voluntad perfecta de Dios. Dios los iba a llevar al cumplimiento de la promesa paso a paso. Dios prometió, Dios cumplirá. Y Dios proporcionará los medios y el liderazgo y la guía para llegar a ese cumplimiento, siempre y cuando haya obediencia incondicional. Hoy día, pues no tenemos una nube ni un pilar de fuego, pero su método principal de guía y dirección es su palabra. La Biblia, la palabra proporciona el mapa, la ruta para el tipo de vida que Dios desea y bendice. Mire, moverse, tomar acción o esperar son dos respuestas humanas fundamentales ante cualquier situación. Ante cualquier situación, ante cualquier dificultad, ante cualquier problema, dos reacciones podemos tomar. Una, actuar. Dos, esperar. O nos levantamos y hacemos algo, o nos sentamos y esperamos que sucedan nuevas cosas, ¿verdad? Dependiendo de la situación, tomar acción, movernos, involucra ¿qué? Intentar solucionar el problema, luchar contra el problema o incluso huir.
Ahora, sentarse y esperar puede ser positivo o puede ser negativo. También depende. Porque esperar puede significar obediencia, humildad, sabiendo que a veces simplemente tenemos que dejar que las cosas se desarrollen, confiar en Dios y no tratar de tomar decisiones guiadas por el vecino, por el amigo, por la hermana, por el hermano o por uno mismo, empujado por alguien más. Pero también esperar puede significar que somos perezosos o demasiado temerosos para lidiar con una situación. A veces postergamos simplemente las cosas porque no sabemos qué hacer. Entonces, ¿cuál es la actitud correcta? ¿Esperar o hacer algo? Solo Dios sabe cuándo debemos movernos o cuándo debemos esperar. A veces debemos sentarnos en silencio, confiar en Dios, ser pacientes, buscar su sabiduría para saber cómo lidiar con una situación. Y esto es especialmente importante en las relaciones humanas, con nuestros amigos, amigas, esposos, esposas, familiares. A menudo somos impacientes, demasiado impacientes a tratar de arreglar las cosas y no le damos espacio a las otras personas, ni tiempo para que trabajen en el asunto, en el problema. Hay momentos en que no solamente debemos sentarnos y esperar, sino que también tenemos que mantener la boca cerrada. De las cosas más difíciles. El Salmo 135 dice: esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Dios nos dirá cuándo vamos a esperar. Ante una situación, ante un problema, ante cualquier circunstancia, solo Dios nos va a decir cuándo debemos esperar. Cuándo la nube va a parar y tenemos que acampar. Solo Dios. Él da la orden. Pero por otro lado, a veces tenemos el deber de actuar. Hay un deber que tenemos que cumplir y en estos casos lo correcto es levantarse y actuar. Un ejemplo en la Biblia es el profeta Samuel, que después del fracaso del rey Saúl, a quien él quería tanto porque él amaba al rey Saúl, Samuel estaba angustiado, inactivo, temeroso, y entonces Dios le dijo finalmente a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, levántate, deja de esperar, deja de estar llorando, deja de estar quejándote, llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y como resultado, David se convirtió en rey. Hay momentos en que tenemos que sentarnos y esperar la dirección de Dios. Y hay momentos en que tenemos que levantarnos, actuar y tomar acción. Sigamos. En Números. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, ¿al qué? A la orden de Dios. No de ellos, no de Moisés, no de Aarón. No a la orden de mi hermano, mi hermana. No confiando en mis propios principios, sino a la orden de Dios.
Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Al mandato de Dios esperaban y al mandato de Dios actuaban. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Podía ser una noche o años, pero la clave era discernir cuando al mandato de Jehová tenían que moverse. Ellos no sabían por qué tenían que sentarse y esperar 3 días o un mes o mudarse todos los días durante una semana. Pero Dios conocía la condición de cada persona en su campamento. Sabía los peligros del camino. Sabía lo que estaba delante y detrás de cada uno de ellos y de cada uno de nosotros. Es suficiente decir que Dios tenía sus razones para hacerlos mover o no. Es suficiente para nosotros saber si Dios nos habla de que tenemos que esperar o que tenemos que actuar. Es suficiente. Pero para ellos, así como para nosotros, ¿cuál es el desafío? ¿Cuál es el reto? Es estar listos para obedecer, para movernos y actuar cuando Dios lo quiere. Y estar listos para sentarnos y esperar cuando Dios lo indique. Ese es el reto. Avanzar, tomar acción o esperar y detenerse es lo correcto en su debido momento. Depende del mandato de Dios. Pero lo que no necesitamos saber es porque Dios dirige de una forma u otra en un momento dado. Él sabía lo que había delante y lo que había atrás de ellos. Él sabía por qué tenían que acampar y él sabía por qué tenían que moverse. Por supuesto, no tenemos un pilar de nubes, ni tenemos un pilar de fuego encima de nuestras casas para dirigirnos. Ellos lo tenían, nosotros no lo tenemos, pero nosotros tenemos la oración, la palabra predicada, la lectura de la Biblia, la instrucción. Entonces, cuando enfrentamos una crisis, cuando queremos saber qué debemos hacer, necesitamos esos recursos, porque no necesariamente Dios responde telepáticamente. A veces nosotros pensamos que Dios nos tiene que responder por telepatía, nuestras oraciones, diciéndonos telepáticamente debes hacer esto o debes moverte. Habrá gente que el Señor le habla en el oído telepáticamente, pero la mayoría de gente no nos habla así. ¿Correcto? Entonces, ¿cuáles son los recursos espirituales a la luz de la palabra que estamos estudiando que tenemos para enfrentar las crisis? La oración. Primero, antes que todo, hay que orar. ¿Cómo orar? Dios nos enseñó a orar. Hablar con Dios. ¿Cuánto tiempo? Solo tú sabes cuánto tiempo. Hay gente que puede orar un día entero. Hay gente que puede orar 1 hora. Hay gente que puede orar 1 minuto. Lo importante es comunicarse con Dios. Pero orar es muy importante. Segundo,
la alabanza y la adoración. En la alabanza y la adoración nos conectamos con el Señor. A mucha gente le hablará durante la alabanza y la adoración, pero ese no es el objetivo. Cuando oramos, nosotros nos humillamos y exponemos nuestras necesidades al Señor. Y le decimos: Señor, yo no puedo levantarme si tú no me dices qué tengo que hacer. Y está bien que me quede aquí sentado, ¿debo esperar o no? Te necesito. Y en la alabanza le doy la gloria. Tú eres grande, tú eres Señor, te alabo por lo que tú eres. Y cuando escuchamos la palabra predicada, el Señor nos habla. Estamos escuchando un sermón, la palabra predicada, y el Señor nos está ministrando. Hoy, asistiendo a la instrucción cristiana, el Señor nos está hablando a todos. Nos habla cuando nos instruimos. Y cuando leemos la Biblia. Es muy importante, muy importante hacer un hábito de lectura de la Biblia. Es muy importante. Así usted lea un capítulo cada día, no más. ¿No sabe cómo empezar? Arranque con el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 1 y empiece a leer un capítulo todos los días. Todos los días. Cuando usted menos se dé cuenta, el Señor le está hablando cada vez que usted lee. El Señor le está hablando cada vez que leemos. No tenemos una nube, no tenemos un pilar de fuego, pero tenemos todos estos recursos espirituales. Entonces, estas actividades nos brindan principios. Porque uno dice: pero es que el Señor no me habla. Como si estuviéramos esperando a que el Señor le susurrara al oído: levántate, levántate y haz esto. O espérate. A algunos les hablará así, pero a la mayoría de gente no nos habla así. Pero ¿qué sucede? Que cuando oramos, cuando alabamos y adoramos al Señor, cuando escuchamos con atención la palabra predicada, cuando nos instruimos en los estudios bíblicos, aquí, en otras partes, en donde sea, y cuando leemos la Biblia, ¿qué sucede? Que vamos a construir nuestro carácter. Nos brindan principios y nos van a dar las bases para discernir las cosas. La forma en que Dios nos habla es cuando estamos al frente de la situación y tenemos que tomar una decisión. Con el bagaje de todo esto que tenemos allí, llega un discernimiento que nos da la paz para decir: tengo que hacerlo. O el discernimiento de decir: algo me huele mal aquí, mejor me espero. Es Dios, el Espíritu Santo, te da adentro esa sensación y ese conocimiento, ese discernimiento para parar o para actuar. Pero esa sensibilidad se adquiere a través de estos recursos espirituales. De otra forma no. Estos recursos hacen que nuestra alma esté sana. Cuando llegamos ante un problema, nuestra alma está sana. No está angustiada, está tranquila, confiando en la dirección de Dios. Porque oramos, alabamos, adoramos, escuchamos la palabra, nos instruimos, leemos la Biblia. Entonces podemos estar tranquilos porque sabemos que Dios está con nosotros, que Dios
nos prometió y que Dios nos liderará y guiará para alcanzar esa promesa. Y en el momento en que nos enfrentamos al problema, sabremos qué hacer. Allí tendremos discernimiento para tomar una buena decisión. ¿Me hago entender? Eso caracteriza la vida de nosotros. Cuando llegue el momento sabremos qué hacer. Dios siempre sabe qué es lo mejor para su pueblo. Él sabe qué es lo mejor para nosotros, física y espiritualmente. Al mandato de Dios, la nube se movía y el pueblo se levantaba y salía. Y al mandato de Dios, la nube paraba y el pueblo paraba y acampaba. Él sabe qué es lo mejor para la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuándo debemos movernos? ¿Cuándo debemos esperar? No tenemos una nube, no tenemos un pilar de fuego, pero tenemos el Espíritu Santo en nosotros. ¿Y cómo nos volvemos sensibles al Espíritu Santo? Por medio de la oración, la alabanza, la adoración, escuchando la palabra predicada, asistiendo a la instrucción cristiana y leyendo la Biblia. Hágalo. Hágalo. No espere que Dios le vaya a susurrar en el oído. Pero si usted es fiel en todo esto, cuando usted vaya a tomar una decisión, usted tendrá el discernimiento de saber qué hacer. Porque su alma estará sana y tendrá el poder de discernimiento que solamente lo da Dios. Entonces este pasaje nos recuerda la importancia de estar en sintonía con Dios. Nunca adelantarnos ni estar detrás de Él. ¿Qué pasa si la nube para y el pueblo de Israel sencillamente sigue caminando? ¿Qué sucede si están acampados y la nube se mueve y ellos dicen, no, es mejor que esperemos? Si Dios sabe que es lo mejor para ellos. Al mandato de Jehová nosotros nos movemos y al mandato de Jehová nosotros esperamos.